Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy vamos a hablar de una glándula pequeña, pero con un papel enorme en nuestra salud, la tiroides. Muchas veces sus alteraciones pasan desapercibidas y los síntomas se confunden con el cansancio o el estrés. La doctora Marta Villarroel, médica endocrinóloga, nos va a ayudar a entender qué señales debemos tener en cuenta y cuándo consultar. Bueno, la glándula tiroidea es una glándula que está ubicada en la base del cuello, tiene una forma de mariposa, se encuentra más o menos, si uno se acuerda de lo que es la nuez de Adán en el hombre, es abajo del cartílago cricoides, que es lo que es la nuez de Adán. Por debajo está la glándula. Esta glándula es muy importante para que todo nuestro organismo funcione bien, actúa sobre distintos tejidos de nuestros órganos y es vital para que, diríamos, nuestra máquina, que es una máquina biológica, funcione perfectamente. Las funciones son varias y donde actúa es en varios sitios. Por ejemplo, actúa sobre el corazón, manejando la frecuencia cardíaca y la tensión. Actúa sobre el metabolismo basal y sobre la termogénesis, que es la que regula el peso y nuestra temperatura. Actúa también sobre la motilidad intestinal, de manera que hace que el intestino grueso o el colon tenga su funcionalidad funcional normal. Si está alterada puede originar constipación o puede originar diarrea. También actúa sobre el estado cognitivo, el hecho de a veces no se puede fijar lo que uno estudió o me olvido lo que estudié y no lo registro, son algunos de los síntomas, por eso actúa esa parte cognitiva. También actúa sobre el cansancio muscular y la fatiga. Muchas de las consultas son estoy cansada, no llego al ritmo como corresponde. Y en la parte anímica que maneja los estados emocionales, de estar en un estado depresivo leve, no es una depresión importante, a, por ejemplo, estar en un estado de irritabilidad. Entonces, su falta no es que el órgano principal no actúe, sino que necesita que ella esté presente para que actúe perfectamente bien. Bien, ¿y cómo se controla, cómo notar si algo no está funcionando correctamente y que afecta a esta área? Depende de cómo funciona la tiroides. La tiroides fabrica dos hormonas, la T4 y la T3. Si está en falta, o sea que la glándula no fabrica la cantidad adecuada, tengo los síntomas del hipotiroidismo, y si está en exceso, o sea fabrica de más, tengo el síntoma del hipertiroidismo. Si vamos a lo que es la funcionalidad, es así, las hipotiroidías, si uno explica, es una paciente en general todo lento, el metabolismo es lento, la frecuencia cardíaca es lenta, la paciente o el paciente se sienten cansados, fatigados, se olvidan de las cosas, notan que el cabello se le cae, que están más constipados que antes, tienen como una fatiga muscular al subir las escaleras. Ese es el síntoma general de hipotiroidismo, donde la glándula no cubre la demanda que el paciente necesita. Mientras que al revés, el hipertiroidismo es cuando hay exceso de hormona tiroidea y entonces todos los síntomas están como exacerbados. Bajan de peso importantemente, o sea, tienen una pérdida de peso aproximadamente de 1 a 2 kilos por semana, comen mucho, tienen taquicardia, pueden tener hipertensión, notan que la gente se queja porque están irritables, intolerantes, no pueden dormir, que eso es lo que afecta la parte cognitiva. También, al igual que el hipo, se olvidan de las cosas y también se le cae el cabello y se le quiebran las uñas. Esas son básicamente los síntomas principales por los cuales el paciente se tiene que dar cuenta que algo en él no anda bien. Específicamente, a veces caen en los médicos clínicos son los que nos derivan, y a otros, como tienen antecedentes familiares de patología tiroidea, vienen directamente al endocrinólogo. ¿Es hereditario? Un porcentaje importante, sí. Generalmente hay dos patologías, que es el hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis Hashimoto, que si mi papá, mi abuelo, mis bisabuelos han tenido la capacidad de multiplicar esos anticuerpos que tiene la tiroides, que nos tendrían que defender y en ese caso nos agreden, originan destrucción de la tiroides e hipotiroidismo. Pero también esos anticuerpos pueden originar que la tiroides la haga trabajar más, entonces produce el hiper, cualquiera de las dos cosas, pero un porcentaje de la patología tiroidea es hereditaria.
Ujú. ¿Y cómo se detecta? ¿A través de un análisis o cómo? La clínica es soberana y una vez que uno con la clínica tiene la sospecha del diagnóstico, se hace un laboratorio que es simple, se hace el dosaje de la hormona de la T4 libre y la TSH, que eso no dije antes, la TSH es una hormona que tenemos en la hipófisis y esa es la hipófisis la que detecta si yo tengo mucha o poca hormona tiroidea y es la que le va a dar la información a la tiroides para que trabaje. Entonces, con un análisis simple, que es la TSH T4 libre, que es lo primero que se pide, ahí ya uno está confirmando el diagnóstico, pero la clínica es lo principal. Depende del resultado de ese laboratorio, se agrega otros estudios más, como por ejemplo la ecografía tiroidea, porque también dentro de las enfermedades tiroideas, aparte de la hipo y la hiperfunción, están los daños estructurales, que se llaman los bocios. Cuando la tiroides está más grande, que puede ser un bocio simple, cuando la tiroides tiene muchos nodulitos, que es un bocio multinodular, o en los cánceres de tiroides, que es la presencia de nódulo en la tiroides. Muchas veces estas tres cosas que dije antes no tienen trastornos funcionales, o sea, el paciente no tiene síntomas, pero se ve el cuello más gordo, o le molesta cuando traga, o se ve como una pelotita que sube y baja, y eso a veces es motivo de consulta, o porque tiene antecedentes de familiares con bocios multinodulares. Bien. ¿Afecta, doctora, por igual tanto a hombres como a mujeres? Estadísticamente afecta en la relación de 3 a 1. Cada 3 mujeres, un varón. Esa es más o menos la proporción estadística que se ha mantenido en el transcurso del tiempo. Uh-huh. ¿Y se puede producir esta alteración a cualquier edad? Sí, desde que uno nace, que eso hay que tenerlo, gracias a Dios, tenemos el examen de la TSH del talón del niño, porque puede haber un hipotiroidismo congénito desde que nació. Puede desarrollarse en las mujeres y en el varón en la parte de desarrollo puberal. En las mujeres se puede desarrollar en cualquier embarazo, en la menopausia, ante un estado de estrés importante. La parte del estrés tiene que tener antecedentes familiares de alguna enfermedad autoinmune, tiroidea. Pero en cualquier etapa de la vida se desarrolla, es como que uno nace con la capacidad de poder desarrollar la patología tiroidea si tengo antecedentes y algún mecanismo lo desencadena. Bien. ¿Y a qué edad es más común que se produzca? No hay un porcentaje de decir a qué edad se produce. En las mujeres uno tiene más establecido, y en el varón, en la mujer en la pubertad y en el varón también. En la mujer en cualquiera de los embarazos o en la menopausia, pero se puede presentar en cualquier momento de la vida. Un estrés importante, estrés bueno, ¿no? O sea, me voy a casar o voy a tener un hijo, o bueno, se murió alguien o tuvo un infarto, puede desencadenar la patología tiroidea. Queda claro que escuchar al cuerpo es fundamental. Si notas cambios en tu peso, energía o estado de ánimo, no los ignores. La tiroides podría estar pidiendo atención. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Estamos viendo que la tiroides es una glándula que regula gran parte del funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante mantenerla en equilibrio. Ahora la doctora Marta Villarroel nos comenta cómo se tratan las distintas patologías que puede originar.
Depende de qué patología es. Si es un hipertiroidismo, nosotros tenemos que dar varios tratamientos. Lo primero que uno hace es dar la medicación bioral para frenar esa tiroides, pero también depende del hipertiroidismo qué causa fue, si es autoinmune, si por otros anticuerpos específicos que son autolimitadas, y en las hipotiroidías dándole la levotiroxina, que es el reemplazo de lo que la tiroides no puede fabricar. O sea, yo no curo, los médicos no curamos la tiroides en ese caso, sino lo que hacemos es reemplazar lo que el paciente necesita en cantidad de hormona tiroidea que su tiroides no puede fabricar. O sea, básicamente el tratamiento es medicación. El tratamiento es medicación. Obvio que en los cánceres de tiroides la cirugía, muchas veces en los hipertiroidismos que no responden a la medicación bioral, hay otras entidades como el yodo y también la cirugía. En básica del hipotiroidismo es reemplazo hormonal, es importante que lo tomen como corresponde porque es vital para que el cuerpo funcione importante, porque por ejemplo, como dije antes, afecta al corazón y en los hipotiroideos severos puede originar bradicardia, o sea, frecuencias por debajo de 60, y en las hipertiroideas pueden hasta originar internaciones por arritmias importantes. Entonces es fundamental el buen control que tienen que tener los pacientes con la dosificación de la medicación. En el caso del hipotiroidismo y en el caso del hipertiroidismo, el correcto diagnóstico y tratamiento en tiempo con las distintas medidas que se toman para tratar el hiper. ¿Se cura? No, diríamos, tampoco podemos decir que se cura. Existe el hipotiroidismo del embarazo, que se llama hipotiroidismo gestacional, que es el hipotiroidismo que se origina en el embarazo, que quiere decir la tiroides de ese paciente no logra cubrir la demanda del embarazo. Entonces esos son los únicos que dan hormona tiroidea en ese momento, termina el embarazo, se suspende la medicación, se reevalúa y pueden pasar años sin necesitar medicación en esa paciente. No es que se curó. La tiroides no logró cubrir esa demanda excesiva que necesitaba ese embarazo y después sí, en su vida normal, la dosis que está fabricando de hormona tiroidea es normal. El hipertiroidismo, depende cuál hipertiroidismo es. En algunos sí se hace tratamiento por 2 o 3 años, se bloquea la tiroides, se ve que los anticuerpos están normales y pueden pasar años sin tener enfermedad tiroidea nueva, pero son pacientes que tienen que estar en control permanente porque en algún momento puede nuevamente desencadenarse la enfermedad. Es muy importante la parte de los embarazos, o sea, hacer el control tiroideo en las pacientes que van a buscar embarazo y que tienen antecedentes familiares de patología tiroidea. ¿Por qué? Porque en el embarazo es un estado fisiológico, un estrés fisiológico, y muchas veces la tiroides no logra cubrir la demanda y muchas veces causa en un 1 a 2% de abortos espontáneos. Entonces, si yo tengo antecedentes o familiares con enfermedades tiroideas y voy a buscar un bebé, lo ideal sería hacer un chequeo, que generalmente ya los obstetras lo están haciendo en el primer trimestre de embarazo, ya están pidiendo la TSH y la T4 libre, y es uno de los motivos por el cual nos derivan también los pacientes. Pero no, diríamos, si el obstetra no lo hace el pedido, yo creo que ya está muy aceitado que se hace, la idea es, si tengo antecedentes familiares, hacemos un chequeito para que yo conciba mi embarazo con un buen nivel de hormona tiroidea y no tenga este riesgo en el primer trimestre de poder perder el embarazo. La tiroides influye en más aspectos de los que imaginamos. Un chequeo a tiempo puede prevenir grandes complicaciones y ayudarte a recuperar tu bienestar. Gracias a la doctora Marta Villarroel por su claridad. El Octubre Rosa es siempre una buena oportunidad para insistir con los controles rutinarios. Y en este caso, la importancia del diagnóstico por imágenes, especialmente cuando se trata de detectar patologías mamarias. Ahora, la doctora Irina Tolavín de CEDIAN se refiere a estudios recomendados y necesarios periódicamente en mujeres. Hola, soy la doctora Irina Tolavín, especialista en medicina interna y en diagnóstico por imágenes. Me desempeño en CEDIAN, acá en Jesús María, en los servicios de resonancia magnética, tomografía y ecografía. Bueno, en el servicio de ecografía realizamos ecografías generales y ecografías orientadas al diagnóstico de la patología de la mujer
en conjunto con el servicio de mamografía. Me gustaría hablar de la importancia de realizar estos estudios de manera periódica, porque esto nos va a permitir la detección precoz de patologías, sobre todo cuando hablamos de lesiones mamarias malignas. Entonces, un diagnóstico a tiempo es lo que va a permitir instaurar un tratamiento que en la mayoría de los casos va a ser curativo. Bueno, después me gustaría aclarar algunos conceptos en base a dudas que surgen en el consultorio, que las pacientes me manifiestan cuando hacemos los estudios. El primero es a qué edad se debe comenzar a realizar las mamografías. Lo ideal es a partir de los 40 años anualmente. Va a haber algunas excepciones en las cuales se va a comenzar antes, a los 36, 37, 38, sobre todo en los casos en los que el paciente tenga un antecedente de un familiar de primer grado con patología mamaria maligna. Eso lo va a indicar el ginecólogo de cabecera. Otra duda que surge frecuentemente es si es necesario realizar ecografía y mamografía las dos. La respuesta es que sí, porque cada modalidad se focaliza en detectar diferente tipo de lesión. Entonces, vamos a necesitar realizar ambos estudios para que complementemos los resultados y lleguemos a un diagnóstico más global. Otra duda que me plantean frecuentemente es si la mamografía tiene utilidad cuando la paciente tiene una mama muy densa o muy fibrosa, como solemos decir. La respuesta es que sí. La mamografía tiene como principal objetivo detectar las microcalcificaciones malignas, agrupadas, irregulares con ciertas características, que esas las va a detectar sin importar qué tan denso sea el tejido mamario, o sea que siempre va a estar indicada igualmente. Y bueno, para finalizar me gustaría recordarles a las pacientes la importancia de que siempre concurran con los estudios previos, ya sea en formato físico o virtual, porque eso nos va a permitir realizar un examen comparativo y llegar a una mejor conclusión y en base a eso sugerir pautas de conducta y de seguimiento. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. La prevención y la detección temprana salvan vidas y la tecnología hoy nos permite hacerlo con cada vez mayor precisión. No esperes a sentir algo, la clave está en chequearse a tiempo. El moderno centro de salud de la Municipalidad de Estación General Paz está equipado para tu bienestar con más de 20 especialidades. Incluye rayos X, ecografía, ginecología, odontología y un área de rehabilitación. Atención las 24 horas. Tu salud en las mejores manos. Todo el día, todos los días. La Municipalidad de Colonia Carolla lleva adelante un intenso programa de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad. Una obra que ordena el tránsito, asegura el escurrimiento del agua y brinda más seguridad a peatones y conductores. Con una meta inicial de 5.000 metros por año, ya superamos todas las expectativas. En menos de 2 años, construimos más de 17.000 metros lineales. Seguimos trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos. El progreso no se detiene y lo hacemos juntos. Municipalidad de Colonia Carolla. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. En
Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. El doctor Luis Sánchez Quirós, que nos viene hablando del exposoma, que es el conjunto de exposiciones ambientales y factores de estilos de vida que influyen en la salud a lo largo de la vida de una persona, hoy nos dice cómo detectar que tal vez el cuerpo esté mostrando signos de inflamación crónica o carga tóxica. Podemos tener exposición o exposoma inflamatorio o antiinflamatorio o proinflamatorio. Esta proinflamación pues básicamente nos lleva a diferentes síntomas. No solamente nos va a llevar a enfermedades que ya las hemos mencionado, sino que antes de esas enfermedades empiezan a aparecer síntomas muy inespecíficos: fatiga crónica, cansancio, falta de concentración, insomnio, aumento de peso sostenido, pérdida de líbido, pérdida de memoria. Básicamente evitar o empezar a aislarse un poco de los seres queridos como tal, empezar a tener síntomas digestivos como colon irritable, empezar a tener ansiedad, depresión, angustia, palpitaciones. Básicamente esos son síntomas de inflamación crónica. O por ejemplo también no poder dormir y levantarse permanentemente cansado, o a pesar de dormir también levantarse cansado, principalmente obviamente a la mañana, o sentir una fatiga inexplicable que solamente mejora con estimulantes como por ejemplo el café, el té, el mate, etc. Todo eso nos lleva a tener diferentes síntomas o diferentes enfermedades como tal, y eso de verdad es debido a estas exposiciones proinflamatorias. Y obviamente después de todo eso vamos a llegar a enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy es el 90% de todas las causas de enfermedades. Enfermedades como hígado graso, enfermedades como hipertensión, como diabetes, como Alzheimer, como glaucoma, enfermedades derivadas de la autoinmunidad. Recuerden que la autoinmunidad cada vez está aumentando más, y eso se debe a exposiciones obviamente proinflamatorias, principalmente del tejido autoinmune, que ya per se sabemos que está a nivel intestinal. Por esa razón, todas estas enfermedades como hipotiroidismo, esclerosis múltiple, ELA también, enfermedades como por ejemplo artritis reumatoidea, enfermedades como el vitiligo, enfermedades como la psoriasis, y ahí aprovecho para decir también las enfermedades cutáneas no autoinmunes como quizás el acné, como quizás la rosacea. Todas esas se deben a enfermedades principalmente inflamatorias o de base inflamatoria. Y esa inflamación crónica empieza con estos síntomas inespecíficos. Posteriormente llegamos a enfermedades mucho más graves como enfermedades cardiovasculares, es decir, infarto que llevan a falla cardíaca, que eso limita la calidad de vida, enfermedad pulmonar crónica derivado por ejemplo ya sea del consumo de cigarrillo o de otros tóxicos ambientales, enfermedad renal crónica, y también enfermedades pues ya ahora una pandemia como por ejemplo el cáncer, como cáncer de colon derivado de una comida proinflamatoria principalmente, y también de la genética como tal, pero preponderantemente de la epigenética, o enfermedades por ejemplo derivadas o neoplasias derivadas del estrógeno o hormonodependientes como cáncer de ovario, de útero, los propios miomas, etcétera, o el cáncer de mama, de próstata, de páncreas, y todos los cánceres como tal, que básicamente es una neoproliferación o un desorden a nivel celular. Todo ello es derivado sin duda de este exposoma inflamatorio, y nosotros tenemos capacidad de cambiarlo con nuestros hábitos de vida. Y para cerrar nos movemos un poco. No hacen falta grandes espacios ni mucho tiempo. Con esta rutina de ejercicios para hacer en casa que nos trae el profe Tobías Correa, podés activar tu cuerpo, mejorar la circulación y liberar las tensiones. Hola gente, hoy aquí nos encontramos nuevamente para ejercitar juntos y trabajar ejercicios del tren superior, zona media y tren inferior. Vamos a pasar a nuestro primer ejercicio del día, donde haremos uso de la botellita para realizar el ejercicio de espalda.
en el cual vamos a implementar una postura agachas de la cadera o flexión de la misma, y con el dicho elemento de manera unilateral por brazo realizaremos flexión y extensión, y con ello realizaremos el trabajo de nuestra espalda. Perfecto, vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio del día, haciendo utilidad de la botellita, en el cual estaremos sentados con extensión de piernas por un costado del elemento y deberemos esquivarlo flexionando y extendiendo las piernas de un lado hacia el otro. Perfecto. Vamos por nuestro tercer y último ejercicio del día, donde trabajaremos nuestra zona inferior o las piernas, utilizando nuevamente el elemento, y realizaremos el ejercicio de sentadillas unilaterales, en el cual implementaremos una separación más ancho de caderas de nuestras piernas extendidas, y el elemento lo sostendremos por nuestro eje central del cuerpo. En el mismo vamos a realizar una flexión de piernas hacia un costado y hacia el otro de manera sucesiva. Para tener en cuenta, vamos a realizar de 10, 12 a 15 repeticiones por ejercicio, en el caso que yo realice ejercicios unilaterales, por lo que implique realizar el movimiento del lado derecho o del lado izquierdo. Vamos a realizar la misma cantidad de repeticiones, pero respetando 10, 12, 15 repeticiones del lado derecho y por consiguiente las mismas repeticiones por el lado izquierdo. Y para tener en cuenta también, vamos a realizarlo una cantidad de 3 o 4 series, ¿sí? Lo que me implica realizar estas 10, 12, 15 repeticiones una vez y volverlo a repetir 3 o 4 veces. Muy bien, gente, ya hemos ejercitado nuevamente juntos. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a realizar en el próximo micro otros 3 ejercicios donde implementaremos tren superior, zona media y tren inferior. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en cada programa de Impulso Vital. Les recordamos nuestras vías de contacto. El WhatsApp 3525-551-518. En las redes sociales estamos en Facebook e Instagram y nos encuentran como @ImpulsoVitalTV. Y también pueden ver todos los programas de todas las temporadas en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose de manera gratuita en nuestro canal. Ahora agradecemos la indumentaria de Bielinas Boutique. Pueden encontrar este conjunto y mucho más en Bielinas Boutique, calle 10 de Julio, esquina Don Bosco. Se viene todos los tejidos al crochet y combinados con broderí y estos tejiditos también junto con la tela. Así que aprovechar que tienen todo lo nuevo allí en Bielinas Boutique, calle 10 de Julio, esquina Don Bosco. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir más temas de salud aquí en Impulso Vital.